efectivamente es una ley que se hizo esperar porque cuando empezó, por lo menos los rumores, cuando empezó la pandemia, ¿no? Alrededor del mes de abril, finalmente la pudimos sancionar en noviembre, ahora se está reglamentando y en teoría en los próximos 60 días debería, una vez que está hecha la reglamentación, empezar a recaudarse. La ley cumple con el objetivo que por lo menos muchos sectores veníamos planteando, que es imponer a los sectores mayores, de mayor riqueza, de mayor fortuna, un aporte extraordinario para afrontar los gastos que implicó la pandemia. Siempre hay que recordar que estamos hablando de una porción ultra minoritaria de la población. Los cálculos ahora van cambiando porque dependen de muchísimas variables, pero estamos hablando entre 10 y 12.000 personas más ricas de la Argentina, y que por supuesto no les va a cambiar sustancialmente su situación socioeconómica, pero que sí va a implicar un volumen de recursos importante para el Estado. En ese sentido cumple el objetivo. Lo que sí vemos con preocupación es que creemos que muchos sectores van a judicializar este pago, o directamente negarse a hacerlo, y por lo tanto probablemente no alcance solamente con la ley. Va a haber que dar otras peleas para que se haga efectivo este aporte extraordinario de las grandes fortunas. Si se judicializa, hay que ver cómo actúa el Poder Judicial, que como sabemos en la Argentina no viene, no es lo mejor que tenemos, ¿no?, dentro de nuestras instituciones, y que además en estos casos viene teniendo una actitud de intromisión política, digamos, ¿no? Uno a priori diría, si los poderes son independientes, no tiene sentido que un poder bloquee algo que estableció otro poder, en este caso el Poder Judicial, algo que establece el Poder Legislativo, que es un poder, yo diría, incluso más legítimo porque es el resultado de la voluntad popular, mientras que el Poder Judicial no interviene el pueblo argentino en ningún caso. Sin embargo, hemos visto con varias leyes cómo el Poder Judicial traba, bloquea la implementación de leyes. Pasó con muchísimas, entre ellas con la ley de medios, que ustedes conocen bien. Entonces, hay que ver cómo actúa el Poder Judicial. Y en el caso de los que directamente se nieguen a pagarlo, bueno, la AFIP tiene que, a través de la AFIP, el Estado tiene que tomar medidas sancionatorias para justamente perseguir fiscalmente a aquellas personas que se nieguen a obedecer lo que establece una ley. Pero digo, todo el proceso del cobro efectivo es un proceso que recién arranca y por eso hay que seguirlo con mucha atención, porque necesitamos que esta ley efectivamente cumpla la función para la cual fue votada, que es que el Estado efectivamente pueda recaudar esos recursos, destinarlos a la asistencia a las pymes, al sistema sanitario, al sistema educativo, a la urbanización de barrios populares, es decir, todos objetivos prioritarios, aún más en este contexto de crisis. Todas las personas tienen que hacer una declaración jurada de bienes en función de la cual se determina si superás el piso a partir del cual se tiene que hacer este aporte, con lo cual hasta que eso no ocurra no sabemos exactamente cuántas son las personas que tienen más de 200 millones de pesos declarados. Pero estamos hablando de un universo alrededor de esa cantidad de gente, dentro de los cuales, según los datos que nos dio la FIP, hay dos cosas interesantes. La primera es que más de la mitad de todo el aporte lo van a hacer apenas 300 personas. Porque obviamente dentro del universo de las 12.000 personas más ricas de la Argentina, a su vez también hay mucha desigualdad. Entonces la riqueza se va escalando y en la cúspide de la cúspide es donde va a recaer fundamentalmente este aporte. Es decir, aún la persona que tiene declarado 200 millones de pesos, en términos relativos, su aporte no va a ser tan grande como el que sí tiene muchísimo más. Y el segundo dato interesante es que, según lo que nos dio la FIP, aproximadamente, que varía mucho depende de cada situación, la mitad de esa riqueza son activos dolarizados que están fuera del país. Y esto es muy importante por dos razones. Primero, porque nos permite relacionar la concentración de la riqueza con la fuga de capitales, que es un problema estructural de la economía argentina, pero además quita por completo el argumento de quienes se oponían a esta ley diciendo que esto iba a implicar que alguien iba a tener que vender un terreno, una máquina de su fábrica para pagar este aporte. No, estamos hablando de gente que tiene por lo menos la mitad de su riqueza dolarizada en el exterior, con lo cual con que traigan el 2 o 3% de eso y lo pongan en el aporte, alcanza, no tienen que vender nada, ninguna máquina, ninguna propiedad, ni nada de eso. Decir que este tipo de leyes son el resultado también de
por supuesto, una voluntad política del gobierno, del bloque de diputados, de la conducción del bloque de diputados y de la Cámara de Senadores, pero también de todas las organizaciones populares y la militancia. Y así como fue muy importante la militancia y las organizaciones para que esta ley salga, también va a ser muy importante ahora para hacerla efectiva. Así que simplemente llamar a toda la militancia, a todas las organizaciones, a toda la gente que cree que esto es muy importante, a que esté comprometida, ¿no? No es que salió la ley y ya no hay que hacer nada.